El domingo en la iglesia continuamos viendo el pasaje de Lucas capítulo 1 del versículo 5 al versículo 25, donde Lucas nos narra el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, quien sería alguien que prepararía el camino para el Mesías. Vimos los primeros, los versículos del 18 al 25 en realidad, ya que hace 2 domingos vimos la primera parte de esta narrativa en los versículos del 5 al 17. Aquí en el versículo 18, Lucas viene a narrarnos la respuesta de Zacarías al anunciamiento que le acababa de dar el ángel, recordando que Dios no había dado voz profética a su pueblo por más de 400 años. Esta es la primera vez en esos 400 años que Dios trae voz profética y elige a Zacarías, quien está sirviendo en el templo. Y la respuesta de Zacarías es sumamente asombrosa, porque muestra un contraste del Zacarías que nos presenta Lucas en el versículo 5 al versículo 17, donde él en el versículo 6 lo describe como alguien justo delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos del Señor. Este es el Zacarías fiel que vemos hasta el versículo 17, pero en el versículo 18 eso cambia porque él presenta duda en lo que Dios le había dicho. El Señor le había dicho que él iba a tener un hijo, que su esposa iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, y él le responde dudando en la palabra de Dios. ¿En qué conoceré esto?, dice el versículo 18. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías estaba dejando nublar su vista por las limitaciones, por las debilidades que él tenía en ese momento. La edad avanzada, la condición de estéril de Elizabeth, y eso me hace ver o me recuerda las mismas dudas que tú y yo solemos poner a lo que Dios nos dice, a la palabra de Dios. Como muchas veces limitamos o queremos limitar, porque en realidad no lo limitamos, queremos limitar la obra de Dios a nosotros, a lo que nosotros podemos hacer, a lo que nosotros podemos construir. Fíjate que aquí el hecho de que Zacarías sea alguien piadoso no le sirvió para dejar de dudar en Dios. El piadoso, tanto como el necio, puede dudar del obrar de Dios. Eso fue lo que pasó con Zacarías. Yo presenté en el sermón varios ejemplos más, como el ejemplo de Abraham, que era alguien piadoso, pero en Génesis 17 vemos cómo él se ríe de cuando Dios le da un anuncio como el que le dio a Zacarías aquí. Le dice que él va a tener un hijo, que él y Sara van a procrear un hijo, y Abraham se ríe dudando de lo que Dios le había dicho. O sea que el ser piadoso no te blinda en cuanto a la duda. Fíjate que tampoco la prueba, la evidencia, la revelación te blinda en cuanto a la duda. Yo les recordaba en el sermón de que muchas veces escuchamos personas decir: si el Señor hiciera tal cosa, si se me apareciera enfrente, si me mostrara tal cosa, ahí yo creería. Y eso es falso. Eso es falso. Yo reflexionaba en un ejemplo que vimos más adelante, que vemos aquí en Lucas más adelante, en la historia que Jesús hace de Lázaro y el hombre rico, como el hombre rico, luego que está en el lugar de tormento, pide que manden a alguien o a Lázaro para que vaya donde sus hermanos, para que les predique y que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Y la respuesta que él recibe es que si no escucharon a los profetas, tampoco van a escuchar a alguien que mande del cielo. Y eso lo vemos aquí en Lucas. Lucas está frente a un ángel, al ángel de Dios, y ni así está blindado en contra de la duda. La duda es algo en lo cual cada uno de nosotros podemos caer. Tú y yo podemos caer en la duda por nuestras limitaciones, por nuestras debilidades.
por nuestro contexto, pensar que Dios no puede hacer lo que ha dicho que va a hacer. Y la duda es un pecado porque nos lleva a poner un concepto bajo de Dios, pero también decía yo que aquí nos enseña, la duda es algo por lo cual Dios trae castigo a los suyos cuando dudan de Él. El Señor hizo que Zacarías aquí quedara mudo como consecuencia de su duda. Con tu lengua dudaste de Dios, por lo tanto no podrás hablar por unos 9 meses. Ahora, algo interesante que vemos aquí, para mí lo más glorioso que vemos en este pasaje es que independientemente de Zacarías, independientemente de su duda, el Señor cumpliría su propósito. No podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque sí va a ser, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El Señor no deja de cumplir sus propósitos por ti o por mí. Él cumple sus propósitos independientemente de ti o de mí. Y eso es algo glorioso, eso es algo esperanzador, que a pesar de nosotros, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, el Señor obra sus propósitos, su voluntad. Él iba a traer salvación al mundo, Él iba a traer las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, que es lo que el ángel apunta aquí, y Zacarías no iba a ser un obstáculo para eso. O sea que yo quiero animarte a que puedas pensar en cuántas veces has dudado del Señor, o en qué cosas estás dudando del Señor en tu contexto, en lo que estás viviendo, qué cosas no estás entregando confiadamente en las manos de Dios, y cuál es entonces el objeto de tu fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿Estás tú con tus ojos puestos en el Dios creador de los cielos y la tierra, que puede hacer todo? ¿O estás tú pensando solo en lo que puedes ver, en lo que tienes en tu alrededor, en tu problema, en tu aflicción, en tu debilidad? Ora para que Dios cree en ti, en un espíritu con valor, con fe, que camina sabiendo que tenemos acceso al trono de la gracia, que somos parte de la familia del Dios, quien controla todo el universo, el Dios soberano sobre toda su creación. Que el Señor permita que podamos actuar de una manera que le agrade a Él, a medida como confiamos en Él, independientemente del silencio o independientemente de la aflicción, porque Él cumple sus propósitos.